Pues comenzamos. Buenas tardes, Alberto. Hola, Andrés, ¿qué tal? Te doy las buenas tardes y también doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este cuarto evento Duma Diálogos. En esta ocasión nos reunimos en torno al tema del turismo, tan tendencia actualmente, es decir, justo estábamos hablando ahora las últimas noticias que hemos escuchado hoy mismo. Pero lo vamos a hacer desde la óptica de un guía oficial de turismo, como eres tú, Alberto. Sí. Pero no solo eres guía de turismo, es decir, antes de pasar al diálogo tan interesante que hemos preparado, quiero lo primero agradecerte que nos acompañes y lo segundo que estés aquí con todos nosotros y dialogando. Como os decía, Alberto no solo es guía de turismo, es licenciado en Humanidades, técnico en guía, información y asistencia turística y socio de Pasearte Toledo, empresa que presta servicios turísticos en Toledo desde hace unos años. Si no recuerdo mal, puede ser que llevéis... Ya, sí, ahora hacemos 2 años justo, ahora a finales de mayo, que fijaos lo que ha coincidido. Vais a celebrar... Un aniversario un poco oscuro. Bueno, como muchos cumpleaños que se están celebrando en estos días, ¿verdad? Que en casa... lo importante es que lo podamos celebrar, aunque sea más adelante, pero que lo podamos celebrar y que no sean 2, sino 4, incluso 8 o 10 los años que lleguen para pasearte. Sí. Y antes de comenzar con el diálogo que teníamos preparado, quería compartir una reflexión, ¿no? Porque es un poco al hilo de todo lo que está ocurriendo y la reflexión que tú y yo habíamos hablado, Alberto, es que lo que es bueno y necesario para controlar esta situación sanitaria, es decir, para controlar el virus, es malo para la reactivación socioeconómica de la sociedad, de la población. Es decir, y esto está haciendo que en muchos sectores, como es el caso del turismo, pues se estén viendo gravemente dañados, y no solamente dañados, sino con una incertidumbre muy, muy grande, que entiendo que quizá eso es peor aún. Es decir, no saber lo que va a venir quizá es peor aún que lo que ha ocurrido, ¿no? Porque la situación es crítica. Lo hemos comentado, en España el turismo representaba en pasado más de un 11%, a nivel mundial más de un 14% del PIB global. Sí. En España el año pasado recibimos más de 80 millones de turistas. Desde luego hay que hablar en pasado, ¿no? Y la pandemia del COVID-19 ha frenado el sector turístico y las propuestas de reactivación no están gustando, no están siendo bien recibidas, como la última que hemos oído de los 14 días de cuarentena a un turista, que si viene a estar 12 días a España y tiene que estar 14 en el hotel en cuarentena, obviamente no va a venir, ¿no? Por lo tanto, hecho esta presentación del momento que vivimos, entendiendo que es un escenario complejo y con mucha incertidumbre en el horizonte, queremos arrojar luz y sobre todo queremos pues bueno, aportar nuestro granito de arena. Para ello celebramos este encuentro, para ello nos acompañas, Alberto, y ya directamente pasamos al diálogo, ¿no? Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es la lectura general que haces del sector turístico actualmente en España? Mira, como bien decías, el turismo es un motor importante aquí en España. Estamos hablando de que casi un 15% del PIB aquí en España es dedicado al turismo. Estamos hablando de casi 2,8 millones de empleos, 176.000 millones de euros anuales. Es mucho dinero y es, como digo, un motor principal aquí en España. Pero es lo que tenemos ahora en el sector, tanto hoteles, restauración, no hablo solo de guías de turismo, es incertidumbre, porque quizá esta circunstancia no se ha dado antes o relativamente ha sido reciente para poder comparar y decir, bueno, pues ante esta situación lo que va a venir ahora es esto. Hay que tener en cuenta que de cara a plantear ahora el turismo estamos moviéndonos en un escenario donde se va a dar mucha incertidumbre a la hora de viajar. Quizá podríamos hablar de que pueda haber miedo, que pueda haber desconfianza y que también, debido a esta recesión económica, el tipo de turismo va a cambiar en el sentido de que muchos de los viajes pues van a ser a segundas residencias, va a ser turismo de interior,
pero vamos a tener que dejar un poco de lado ese turismo más internacional, tener en cuenta que hay un montón de gente ahora mismo sumidas en ERTEs, ha habido despidos y también tenemos que hablar de que el turismo no deja de ser algo secundario en el sentido de que yo viajo si me lo puedo permitir. Sí, las economías domésticas están muy fastidiadas y desde luego, como tú dices, habrá que priorizar, habrá que decidir dónde destinar nuestros recursos. Como dices, desde luego la situación difícil y lamentable que están viviendo personas, pues claro, van a hacer que prioricen aspectos más esenciales en su vida y posponer esas acciones de turismo. Al hilo de lo que tú decías, también lo hemos comentado antes, Italia va a dar 500 euros para fomentar el turismo más local, más nacional, ¿no? Es lo que me comentabas. Sí, además lo han dicho en las noticias recientemente, una ayuda para incentivar esos viajes dentro del propio país. Como te decía, primero ahora se va a dar el caso pues que tendremos que cubrir nuestras necesidades, casa, alimentación, deudas, y luego ya, si me lo permiten, podré viajar, que eso es lo que nos planteamos ahora, porque mucha gente, aunque pasemos diferentes fases, se pueda viajar aunque sea a modo nacional, entre provincias, no sabemos cómo va a reaccionar la gente. Muchos, incluso si tienes la suerte de tener una segunda residencia en playa, en interior, obviamente te vas a ir a tu segunda residencia, claro. Vas a dejar de lado, pues a lo mejor ir a conocer otra ciudad, ¿vale? Yo no sé si esa segunda residencia en muchos casos sería hacer turismo. Es decir, porque yo estoy pensando pues, en mi propia familia, ¿no? Es decir, que no disponemos quizá de ese alojamiento ni rural ni de costa, por lo tanto sería, desde luego, cambiar de aire, desde luego, poder salir de la ciudad, pero en el fondo no sería turismo, ¿no? Por lo tanto, es, como tú dices, hay mucha incertidumbre. Sí, además que en el sector turístico lo hemos visto venir, porque en el sentido de que todo el boom ha sido en marzo aquí, estado de alarma, pero nosotros ya prácticamente desde finales de febrero, mediados de febrero, estábamos notando esos flujos turísticos procedentes de Asia, toda esa zona donde se ha visto primero afectada por el COVID y que no dejaba de ser un flujo importante de cara a nuestro país de visitantes que procedían de aquellas zonas. Cuando de allí se cerraron las fronteras, se ha visto claramente mermado esa cantidad de visitantes que venían hacia la ciudad de Toledo, por ejemplo. O sea, se notaba el cambio. A partir de ahí se ha notado también un corte en el flujo de turistas procedentes de otros estados, de otros países. ¿Por qué? Porque ante el miedo de quedarte aislado de una ciudad que tú estás visitando, de un país que no es el tuyo, la gente decidió no viajar. Y es cuando se han producido multitud de anulaciones, gente de la agencia de viajes que ya tenían programados grupos de escolares, por ejemplo a Italia, perdieron muchos viajes a Italia, que es un destino muy recurrente de viaje de fin de curso. Sí, bueno, pues muchos se han venido para abajo por miedo de los padres, de la propia, y es lógico, a ir a un país donde ya se estaban registrando el COVID y que no te pudieras luego volver. Claro, o sea que ese miedo, ¿no? Y esa desconfianza es en varios sentidos. Es decir, la gente no viene, nosotros tampoco estamos moviéndonos, totalmente normal, desde que se cerraron los aeropuertos, desde que se cerró el espacio aéreo. Es decir, lo último que quiero es ir a pasar una semana a disfrutar y tener que quedarme en un país sin recursos, sin medios y sin saber cuándo volver. Es decir, por lo tanto, el miedo y esa falta de confianza o desconfianza, entendemos que, si bien no solo está afectando al sector turístico, está afectando a muchas economías, y no solo nacionales, sino internacionales. Claro, una de las últimas propuestas que se está barajando por el tema de la apertura de fronteras, aunque solo sea en Europa, es viajes entre aquellos países que tienen más o menos los mismos marcadores, es decir, que se pueda viajar entre aquellos países que más o menos la tasa de contagio pues está teniendo más o menos la misma contención, más o menos, en datos y demás, ¿vale? Porque sí que es verdad que es importante a la hora de abrir esos corredores, pues que el turista o el visitante se sienta que va a un lugar seguro. Por eso están saliendo ahora muchos sellos, que si COVID free, o se pretende incluso de marcar aquellas zonas que son seguras para viajar y que entre esas zonas haya un flujo de visitantes. Pero claro, desde mi punto de vista, todavía queda para eso, porque ¿qué criterios se van a seguir a la hora de marcar esas zonas? ¿Cómo van a ser esos flujos? ¿Cómo se va a garantizar que es un lugar seguro?
no sé, es complicado y al mismo tiempo es lo que más prisa requiere porque es una de las economías más importantes que tenemos y que ayudaría pues a ir saliendo del país. Por la cantidad de empleos que puede que se destruyan ahora y lo ideal sería, como se está barajando, el intentar salvar la temporada de verano dentro de los límites que ya nos ha puesto el COVID, porque aunque se intente salvar ya no va a ser una situación como puede ser como la que hemos tenido un verano normal o el verano pasado. No, desde luego, lo de los 80 y pico millones, que si no recuerdo mal eran 83 millones y algo, es decir, eso no se podrá recuperar ni mucho menos este año. Es más, no creo que el año que viene tampoco sea excesivamente bueno, tendrá que ser progresivo, ¿no? Progresivo, es decir, es ir poco a poco y, como tú bien decías, son horizontes temporales a medio y largo plazo. Sí. Pero una de las cosas que nos gusta hacer aquí en estos diálogos es pues recortar esos horizontes, ¿no? Es decir, y dejar de hablar a niveles macro, empezar a hablar a niveles pues, más pequeños, más micro locales, incluso personales, ¿no? Una de las preguntas que quería hacerte es, ya estamos viendo que hay normativas, que hay directrices internacionales, nacionales, con el fin, por un lado, de controlar el virus y con el fin de no hacer mucho daño a la economía. Pero tú a nivel profesional, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Estás teniendo contacto con tus clientes? ¿Te contactan? La famosa campaña de no canceles a plaza, o te están pidiendo algo, es decir, ¿cómo estás empezando tú a adaptar ya tu día a día profesional? Porque claro, intuyo que todavía visitas como guía no hay, es decir, estarás preparando, estarás planificando estrategias, ¿no? Como te digo, adaptar productos y servicios turísticos, o incluso escuchar qué te están demandando si te demandan, porque a lo mejor está el parón que hasta se ha cortado la comunicación entre tus clientes y tú. ¿Cómo estás adaptándote? ¿Cómo estás? Demanda de momento no tenemos, en el sentido de que la gente te escriba ¿cuándo puedo reservar un tour? O ¿cuándo puedo reservar tal actividad? Es verdad que hemos tenido suerte y hemos podido salvar algunos grupos que han pospuesto pues, para septiembre, para octubre, que lo que tú hablabas de no cancelar sino aplazar. Al fin y al cabo, esto requiere que hay que reactivarlo, esto requiere que volvamos a la normalidad, y cancelar un viaje pues supone, aparte de que si tienes intención de volver, puede que luego a lo mejor te salga más caro. Mira ahora lo que va a pasar con los hoteles, o se habla de muchas compañías aéreas que al tener que limitar número de asientos, número de habitaciones, es muy posible que el precio de la habitación o del vuelo suba, porque tienen que amortizar. Si tú lo que has hecho es un aplazamiento, se te está garantizando ese mismo precio, ¿vale? Que te tenías dado. Y hay que ser optimista y pensar que esto va a volver a la normalidad, antes o después, pero se da esa opción de aplazamiento. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Esta semana nos ha llegado ya y se ha aprobado un documento por parte del ICTE, del Instituto de Calidad Turística, porque sí que estábamos un poco perdidos, de las medidas para hoteles, alojamientos turísticos, agencias de viaje y guías de turismo, ¿vale? Por ejemplo, pues algunas medidas que yo tengo por aquí anotadas para que no se me pasen es el uso de mascarilla, eso es lógico, si no se puede garantizar una mínima distancia, que todos los aparatos que usamos, sea auriculares, micrófonos, se tienen que desinfectar constantemente, que se intente haber una coordinación entre los diferentes grupos pues para llevar por lugares un sentido único, cierta ordenación al acceso de monumentos, ¿vale? Que esto todavía no sabemos cómo se va a coordinar. Si claro, es que según me está diciendo cosas, yo estoy pensando lo primero. Voy a hacer una visita. Estoy pensando, voy a hacer una visita contigo, Alberto. Sí. Y de primeras, algo que es tan personal y tan cercano, que me estés explicando algo, de primeras ya te voy a ver así. Así. Es decir, esa va a ser la primera, ¿no? Por lo tanto, va a haber una barrera visual que psicológicamente va a hacer cambiar algo, ¿no? Porque también esta área de la cara, de las facciones, hacen que no solamente el lenguaje verbal influya en la percepción de tu producto y tu servicio, sino si me sonríes, si no me sonríes, es decir, todo eso va a cambiar. La interacción y el feedback es fundamental. Luego me hablas y pensamos en Toledo la dirección de calles y el flujo de visitantes turistas, incluso dentro de los monumentos, es decir, esto yo lo pienso en Toledo y va a ser necesaria mucha coordinación, por supuesto, pero va a haber situaciones que van a ser difíciles. Sí, además se insiste mucho que esa coordinación de grupos se dé en lugares pequeños, en cascos antiguos, ciudades pequeñas, pero claro, hay ciudades donde cuentan con 2 o 3 calles principales. ¿Cómo no vas a pasar
por ciertas calles y a lo mejor esa calle te pilla para ir a la catedral y no te va a pillar a la vuelta. Es que es muy... Va a ser difícil, creo que ¿no? va a ser difícil coordinarse, ¿vale? A la hora de los monumentos, a la hora de acceder a un espacio, cómo se va a coordinar eso, porque ya el propio monumento en sí va a tener aforo limitado, no solo para los grupos, la gente individual que vaya a visitar un monumento, cómo eso se va a controlar, para que no haya colapso, para que tampoco se formen filas que te lleven horas estar allí con grupos parados, o gente individual que se acerque, pues que tenga que estar mucho esperando. Pero claro, hay que trabajar mano a mano lo que es la administración, en el caso de Toledo, pues los propios monumentos, las propias empresas, para hacer unos primeros puntos de aproximación a la hora de solventar esos problemas que van a venir. Sí, que van a venir. Sí. Luego también, por ejemplo, se habla pues de usar estas pantallas transparentes de cara al guía, que sí que deja de verse la cara, aunque tú tengas que tener cierta distancia con el grupo. No se ha especificado tampoco número de personas que puedan ir en un grupo. Se habla de que el grupo no sea numeroso. Eso es, que sea reducido. ¿Qué es reducido o qué no es numeroso? Claro. Si antes hablábamos de grupos de 20, 30, 40 personas, ahora que es un grupo reducido. 15 20. Claro, volvemos también podemos retomar el tema de la oferta y la demanda, como has comentado, de hoteles y aviones. Es decir, al final se tendrá que ajustar mucho todo para que tus servicios, es decir, estén remunerados y bien remunerados, en el sentido de, claro, sería ideal que los grupos sean reducidos, pero tú ahora a una persona que, como hemos empezado hablando, pues va a priorizar su gasto, quizá no quiere o no puede pagar lo que sería un servicio más privado de 15 personas, porque claro, es decir, porque quizá para ti, y sería lo normal, tuvieses que ampliar, no mucho, pero algo, el coste de la visita, el coste de la ruta, del paseo, es decir, eso no estaría ahí. Quizá algo que también entonces ya podemos empezar a ver es, vamos a tener que empezar a dar soluciones originales, tenemos que empezar a innovar, es decir, en el propio producto, en el propio servicio turístico, ya que en la propuesta pensemos en España, ¿no? Excepto el cierto turismo que es de costa, de sol y playa, o de interior pensando en entornos rurales, pero mucho del turismo que viene a España es por una motivación cultural. Y las ciudades culturales, casi por norma general en España, por nuestro pasado histórico, son de calles estrechas, son calles reducidas. Me comentabas la afluencia y el tránsito de las personas. Tendremos que buscar espacios distintos, es decir, tú ya cómo estás empezando a ver nuevas propuestas, por ejemplo, para no ir por esas calles, es decir, tendrás que empezar a adaptar, más allá de lo que te pide la administración o las medidas sanitarias, tu producto, tu servicio, ¿qué podemos empezar a ver para cambiar tu producto o servicio innovándolo? Pues mira, Andrés, aunque esto ya yo lo venía haciendo y otros compañeros también, pues quizás a la hora de, en lugar de ir por las calles turísticas, que sí o sí la gente lo va a ver porque es turística, pues aprovechar para enseñar aquellas zonas que no son tan conocidas o que un visitante no llegaría a ciertas zonas de una ciudad, hablando por ejemplo Toledo, que están plagadas de historias y de leyendas, pero que si nadie te lleva, tú no sabes dar con esas zonas que están escondidas o en ese laberinto de calles, ¿vale? Pues quizá habrá que priorizar, pues ir a esas calles más escondidas, esos lugares más escondidos, lejos del flujo turístico, que insisto, el turista lo va a ver, porque es como si vas a Madrid o vas a Gran Vía, o a la Sol. Pues igual en Toledo, vienes a Toledo, como no vas a pasar por la calle ancha, la calle comercio, como eso lo va a ver sí o sí. Pues hay que incentivar un poco esas zonas más apartadas, ¿vale? ¿Qué también podemos hacer? Aprovechar los recursos que tiene la propia ciudad. Por ejemplo, una cosa que se puede hacer es una visita guiada por las inmediaciones de la ciudad, aprovechando los puentes, aprovechando los recursos que ofrece el río, que tiene mucha historia también, tiene leyenda, estás al aire libre. De cierta manera, yo creo que se va a poner importancia en visitas exteriores o que el acceso a ciertos monumentos o ciertos puntos esté más restringido, en el sentido que si tú una visita visitabas 7 monumentos, ahora vas a visitar 2 y a lo mejor esos 2 que tienen más aforo y te vas a centrar más en explicar fuera y hacer útil pues recursos tecnológicos, tablets, proyectores, que lo vamos a tener que usar sí o sí. Claro, porque una de las cosas que leí en las directrices estas que están dando es no sé si se prohíbe o no se recomienda, no sé cuál es el punto, pero entregar material publicitario o algún tipo de soporte físico para evitar el contacto no va a estar permitido.
No, dicen efectivamente que no se recomienda y que si se entrega tiene que ser un material que sea de fácil desinfección, es decir, tiene que estar plastificado. Claro, eso es un coste. Tú un mapa, que muchas veces es un mapa que no te aguanta más de 10 minutos porque se te ha olvidado, se te has perdido, ¿cómo vas a dar un mapa que encima sea plastificado que incrementa costes? Entonces, a lo mejor lo útil es que el turista que venga a la ciudad reciba el soporte promocional, los folletos y demás, pues digitalizados en la web, pues que se puedan descargar el material promocional que le va a ser útil, pues un mapa de Toledo, los principales restaurantes atractivos, monumentales, turísticos, y que lo lleve él en su móvil o en su tablet o en su ordenador, en lugar de llevarlo físico, que de cierta manera también no deja de ser incómodo, porque vas con 1000 folletos, 1000 mapas y al final ni lo uno ni lo otro. Ajá. O sea que la digitalización va a tomar un peso importante en este cambio y en esta innovación, por ejemplo, del ejercicio del guía de turismo, ¿no? Es decir, vas a poder enviar documentación, vas a poder enviar incluso información, no solo para la visita, sino a lo mejor con otra información práctica para el visitante en la ciudad, es decir, no solo a lo mejor para lo que tú vas a enseñar, sino quizá los puntos de interés para dar un paseo fuera de horario o dónde encontrar paradas de autobús. Yo prendo un ejemplo. O dónde aparcar, o sí, tips que son útiles de cara al visitante y que en lugar de tenerlo en papel lo va a tener digital. Por ese hecho de no andar pues de transmisión por transmisión de papel para acá, papel para allá. Eso es una de las cosas que se plantean eliminar. Y el uso de la tecnología pues para poderlo usar esos nuevos métodos, vamos. Claro. También has comentado el hacer recorridos por otros espacios, es decir, utilizar espacios, recorridos alternativos. Es decir, eso considero que puede ser una propuesta muy interesante a la hora de innovar y de renovar la propuesta de valor de un guía de turismo. Es decir, sí. Y aparte de intentar de esa manera hacer algo diferente en una ciudad, porque el turista que viene va a ver también esa ciudad más diferente, más escondida, es una manera también de focalizar y atraer al propio turista, entre comillas, local, el propio vecino de Toledo que sube al casco muy poco o que vienen a hacer papeles y no conocen ciertos lugares. A mí me ha pasado en las visitas guiadas de ir por zonas que me dice un típico toledano que lleva viviendo aquí 30 años que no ha venido nunca por ahí o que no conocía esa historia. También es una manera de atraer al propio vecino, incentivarle que conozca su ciudad, que conozca esas zonas por las que no ha pasado o sí ha pasado ni se ha fijado en que había una leyenda o tal recurso o tal cosa que se puede contar. Desde luego eso para perfiles como el guía de turismo, ¿no? Que tiene ese contacto con lo local, pero a veces sus clientes no son locales, me parece una propuesta interesante, ya que lo que estás planteando es segmentar el mercado y tu público objetivo, tu público potencial, no solamente van a ser gente que venga, que tendrán que venir, como tú has dicho, que tendrán que venir y llegará un momento que se normalice todo esto, pero quizá en este momento no es así, y pensar más en ese residente que quizá, como tú has dicho, ha pasado por un punto, ha visto el monumento, ha contemplado la plaza, ha oído algo de la historia de esa calle, de lo que pasó ahí, que puede ser algo de historia, puede ser algo de leyenda, es decir, hay muchos ingredientes, como sabemos, en ciudades como Toledo, pero me parece muy interesante porque de esa manera, desde luego, estás adaptando la propuesta a un público que ahora mismo es el que tienes o tenéis los guías de turismo más cercano. Efectivamente. Y el que primero quizás nos va a visitar, porque te juntas con los amigos después de mucho tiempo, vámonos al casco a tomar algo, oye, mira, una visita guiada de leyendas, tal, que no conocemos todas esas zonas más diferentes de Toledo, Toledo de noche. Es decir, hay que diseñar diferentes productos turísticos o adaptar, no digo diseñar de nuevo, sino readaptar lo que ya se tenía a la nueva circunstancia que se está viviendo, a la nueva situación. Me parece bastante interesante y, como decimos, nos adaptamos a la situación sociosanitaria que se va a dar y luego a las restricciones de movilidad, de grupos reducidos o grupos no masivos, es decir, eso se irá poco a poco viendo. Creo que hemos dado bastantes pistas e ideas a la hora de poder, como tú has dicho, adaptar sin necesidad de rediseñar de cero el producto turístico que lleves trabajando, porque a lo mejor tiene una trayectoria muy buena y puedas seguir desarrollando ese producto.
y que son productos que se van a buscar y recursos. Es decir, ¿quién viene a Toledo? ¿Cómo no van a querer ver la catedral? Claro. Pero a lo mejor ver la catedral implica que lo vas a hacer con menos gente, con una medida de protección, y que en lugar de a lo mejor ver una pequeña capilla en el interior, porque por espacio y por seguridad a lo mejor no se puede, vas a ver otro punto de la catedral donde hay una leyenda y es mucho más amplio, que a lo mejor antes por tiempo tú no parabas a verlo porque te verías corriendo a una sala pequeña porque está la custodia. ¿Me entiendes? Es decir, es readaptar dentro del marco que a mí me va a dar, por ejemplo, un monumento, que puedo ver que va a ser seguro y que yo pueda ver y no voy a dar sensación de agobio, porque lo que tampoco vamos a poder hacer es ir en un grupo con la sensación de, ¡ay, qué estrechito! Aquí no nos metemos, pero oye, no está esto muy... Hay que dar, creo que, garantía de seguridad y que también el visitante esté a gusto haciendo esa actividad, que no se sienta en ningún momento como, uy, esto es muy pequeño, nos van a meter aquí, ¿no? Claro. Que es otro miedo que pueda haber, porque la gente dice, uy, madre, cuánta gente o cuánta gente. Claro, si vamos a disfrutar y vamos a formar parte de una visita con bueno, pues con entendiéndolo como esa una parte de ocio, de disfrute, si encima vas con miedo, sería, ¿no?, como chocar, ¿no?, el entretenimiento con el miedo, y no podría ser. Desde luego me parece muy interesante. Todo esto que me estás comentando, Alberto, lo que podemos hacer es, a las personas que se han inscrito, las personas que nos están viendo, si alguien nos quiere comentar también algo por el chat, ahora mismo lo estoy revisando, la idea es que luego se lo enviemos. Es decir, si te parece, lo que podemos hacer es preparamos un texto muy sencillo como los puntos clave que hemos abordado. Nosotros se lo enviamos desde una formación para que estén en contacto contigo, con nosotros, y que además todo esto que les hemos dicho pues puedan repasarlo en un momento dado. Antes de terminar, que ya sé que estamos tocando quizá el tiempo, ¿qué último consejo, qué último tip, qué última recomendación haces pensando esta necesidad de cambio, de renovación, de innovación en el sector turístico, pensando en los guías de turismo? Pues mira, pensando en el guía de turismo, que ellos sigan desarrollando la actividad que venían haciendo, pero siguiendo esas limitaciones que ahora vamos a tener. Creo que es una actividad esencial a la hora de conocer una ciudad. No es lo mismo ir por tu cuenta que ir con un guía. Creo que yo, por ejemplo, soy guía y si viajo a otra ciudad y estoy histórica, cojo guía porque implica ahorro de tiempo, implica focalizarte en lo que tienes que ver sí o sí. Sabes que te van a enseñar y te van a explicar lo que mínimamente tienes que ver en esa ciudad. Pero sí que es verdad que nos vamos a tener que acostumbrar pues, a ciertos patrones de conducta a la hora de dirigir un grupo, ciertos métodos de protección, uso de la tecnología ahora para todo. No puedo entrar en un monumento, lo enseño en una tablet, no lo proyecto si es de noche. Es decir, vamos a tener que adoptar ciertas prácticas usando la tecnología que está a nuestro alcance y que ahora pues tenemos la suerte de poderlo tener para acercar un monumento. Mira, por ejemplo, ahora lo que se está haciendo mucho durante esta fase de confinamiento, muchos museos han abierto virtualmente. Oye, estar en tu casa y ver, por ejemplo, ciertas salas del Prado, las obras, ampliarlo, las puedes casi tocar. Pues algo similar vamos a tener que hacer nosotros. Que hay un monumento que por aforo todavía no se va a poder visitar. Eso no implica para que nosotros lo tengamos cargado en una tabla, en un proyector, proyectarlo y la gente ahí en el grupo puede verlo interiormente y nosotros explicarlo. Es decir, la tecnología creo que va a jugar un papel importante ahora, por lo menos en estos meses que vienen. Y que no, en cuanto a sitios que no podamos visitar. Genial, me anoto también para compartir con los asistentes y enviarle la información el empleo de tecnología que va a ser necesario y que desde luego va a ayudar mucho a que volvamos poco a poco a esa normalidad, o como se está llamando, nueva normalidad. Alberto, tengo nada más que agradecerte esta intervención que has hecho con nosotros, que estés formando parte de este encuentro, un diálogos dedicado al turismo, en concreto dedicado al perfil del guía de turismo. Seguiremos en contacto, recibiremos feedback de la gente, por si nos preguntan, estaremos en contacto contigo. Desde luego deseamos que esto se reactive lo antes posible, siempre con las mayores medidas de seguridad y protección, y desde luego que te vaya muy bien porque en el fondo necesitamos que todo esto se reactive, porque el turismo mueve no solo directamente mucho dinero y muchas personas, indirectamente hay mucho detrás. Así que te agradezco esta participación. Invitamos a la gente que nos está viendo a que visite la plataforma humaformacion.com, que van a encontrar más contenido, tutoriales gratuitos, cursos. Les compartiremos lo que hemos hablado hoy nosotros. Y de nuevo, Alberto, muchas gracias. Gracias a ti, Andrés, por invitarme.
Espero y es mi sincero deseo verte por Toledo, dentro de poco por las calles, guiando grupos y por supuesto que me pueda sumar a alguno de ellos. Claro. Muchas gracias, sí. Alberto. Gracias, Andrés. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.